¿Sabías que, al final del día, lo único que realmente te pertenece es tu tiempo? La pregunta es, ¿en qué lo estás invirtiendo? Si te sientes atrapado en la rutina, persiguiendo cosas que no te llenan o viviendo según expectativas ajenas, es hora de tomar el control. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados, pero realmente estamos avanzando en lo que importa. Hoy te voy a compartir algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Tú tienes el poder de establecer tus propias reglas. No permitas que lo que no importa siga robándote lo más valioso que tienes, tu tiempo y tu energía. Este es el momento para dar un paso atrás, hacer una pausa y preguntarte, ¿qué quiero realmente para mi vida? ¿Qué es lo que me está distrayendo? En este video te compartiré 3 lecciones clave para dejar de perder tiempo en lo que no vale la pena, para enfocarnos en lo que realmente hará la diferencia. Antes de continuar con el video, repite esto en tu mente. A partir de hoy decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. Tú eres el dueño de tu tiempo. Imagina que tu tiempo es como un tesoro que solo tú puedes usar. Nadie puede decirte cómo gastarlo. Es todo tuyo. Así que asegúrate de aprovecharlo para hacer cosas que te hagan sentir feliz y realizado. El tiempo es el recurso más valioso que posees, pero también el más efímero. A diferencia del dinero que puedes recuperar, el tiempo perdido nunca vuelve. Los estoicos, como Séneca, ya lo entendían hace siglos. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo malgastamos horas en actividades que no aportan valor a nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en tareas triviales o en compromisos que no te importan realmente? El estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en decidir conscientemente cómo invertir nuestro tiempo. Imagina que tu tiempo es como un tesoro limitado. Cada día recibes una cantidad fija, pero no sabes cuánto te queda. Lo gastarías en cosas que no te importan o en lo que realmente te acerca a tus metas y a tu felicidad. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Esto significa que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir en qué enfocarnos y cómo responder. La clave está en priorizar. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente importa? A menudo caemos en la trampa de la procrastinación o de cumplir expectativas ajenas, olvidando que somos los únicos responsables de cómo gastamos nuestras horas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo resumía así: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Para aplicar esto en tu vida, comienza por identificar qué actividades te drenan energía sin aportar nada significativo. ¿Son las redes sociales, las reuniones innecesarias o las personas tóxicas? Una vez que lo sepas, toma decisiones conscientes para eliminarlas o reducirlas. No se trata de ser productivo todo el tiempo, sino de asegurarte de que cada momento esté alineado con tus valores y metas. Recuerda, tú eres el dueño de tu tiempo. Nadie más puede decidir cómo lo gastas. Así que elige sabiamente porque, como dijo Séneca, la vida es larga si sabes usarla. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con tus reglas, enfocándote en lo que realmente importa. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu tiempo y, por lo tanto, de tu vida? 2. Deja de hacer cosas solo para agradar a los demás. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque alguien más lo esperaba de ti? Es momento de dejar de hacerlo.
Tu vida es tuya y debes dedicarte a lo que realmente te importa, no a lo que otros esperan de ti. El deseo de agradar a los demás es algo natural, pero a menudo nos lleva a hacer cosas que no resuenan con nuestro ser más profundo. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Esta reflexión nos invita a pensar, ¿por qué tomamos decisiones basadas en las expectativas ajenas? ¿No sería mejor vivir según nuestros propios valores y deseos? Si nos dejamos llevar constantemente por lo que otros esperan de nosotros, terminamos perdiendo el control sobre nuestras vidas. Es como si estuviéramos viviendo la vida de alguien más, en lugar de la nuestra. Imagina que estás en una fiesta, pero no te sientes cómodo. Estás allí solo porque alguien te invitó y espera que estés presente. Sin embargo, en tu interior, sabes que preferirías estar haciendo algo diferente. Este es un ejemplo claro de cómo las expectativas externas pueden desviarnos de lo que realmente queremos. En la filosofía estoica, la autenticidad es clave. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: haz lo que es justo, no lo que es popular. La verdadera libertad radica en ser fiel a ti mismo, en no ceder ante la presión social para encajar en moldes que no te representan. Esto no significa ser egoísta o desconectado de los demás, sino ser consciente de lo que te motiva y actuar en consecuencia, sin que las expectativas ajenas controlen tus decisiones. Imagina que decides, por fin, liberarte de la necesidad de complacer a todos. Dejas de hacer cosas solo para recibir la aprobación de otros. En su lugar, te enfocas en lo que te apasiona, en lo que te hace sentir pleno y satisfecho. Claro, esto puede ser desafiante al principio, porque la presión social es poderosa, pero con el tiempo te darás cuenta de que al vivir según tus propios principios, en lugar de las expectativas ajenas, experimentas una sensación de libertad que nunca habías conocido. El filósofo estoico Epicteto también nos enseña: la libertad no es el derecho de hacer lo que queremos, sino la capacidad de hacer lo que debemos. Esto implica que debemos tener el coraje de tomar decisiones que estén alineadas con nuestros propios valores, sin importar lo que los demás piensen o esperen de nosotros. La verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad, no de satisfacer las expectativas de los demás. Así que, ¿por qué seguir haciendo cosas solo para agradar a los demás? Tu vida es tuya y tienes el poder de decidir cómo vivirla. Enfócate en lo que realmente importa para ti y poco a poco verás cómo esa autenticidad te lleva a una vida más plena y significativa. El conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando se aplica. ¿Qué idea de este video pondrás en práctica hoy? Escríbelo en los comentarios y hagamos que este aprendizaje cobre vida. 3. Aprende a decir no sin culpa. Decir no puede ser incómodo, pero es una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tu tiempo, tu energía y tu paz mental. Los estoicos nos enseñan que debemos vivir conforme a nuestra naturaleza y no dejarnos arrastrar por las expectativas ajenas. Como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Si no aprendes a decir no, terminarás navegando en direcciones que no elegiste, dedicando tu vida a cumplir con los deseos de los demás en lugar de los tuyos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Muchas veces sentimos culpa porque creemos que rechazar una petición significa ser egoístas o desconsiderados. Pero piensa en esto: cuando dices sí a algo que realmente no quieres, estás diciendo no a tus propias necesidades. Imagina que un amigo te pide ayuda con algo que no puedes
o no quieres hacer. Si aceptas solo por compromiso, terminas agotado y resentido. En cambio, si aprendes a poner límites, te das el espacio para enfocarte en lo que realmente importa para ti. Los estoicos creían en la autodisciplina y en el control sobre nuestras propias decisiones. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. Decir no requiere justificaciones largas ni excusas elaboradas. Simplemente es una elección basada en lo que es correcto para ti. Puedes ser firme sin ser agresivo, amable sin sentir culpa. Un simple "no puedo en este momento" es suficiente. Al principio puede ser difícil, pero con la práctica se vuelve más natural. Imagina que alguien te invita a un evento en el que no quieres estar. En lugar de decir sí, por compromiso, eliges ser sincero. Gracias, pero hoy necesito descansar. El resultado: te liberas del peso de hacer algo que no deseas y en su lugar usas ese tiempo para lo que realmente necesitas. Marco Aurelio nos recuerda: tu mente será como la moldees. Si te entrenas en decir no cuando es necesario, moldearás una mentalidad más libre y enfocada en lo que realmente importa. No dejes que la culpa te impida cuidar de ti mismo. Practica el arte de decir no sin miedo, porque cada vez que lo haces, te acercas más a la vida que realmente deseas. 4. No dejes que las opiniones ajenas te frenen. Las opiniones de los demás pueden ser ruidosas, pero no tienen por qué dirigir tu vida. Los estoicos entendían que no podemos controlar lo que los otros piensan o dicen de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Epicteto lo dejó claro: si buscas la verdad, no busques agradar a los demás. En otras palabras, si vives según la aprobación ajena, te perderás en un mar de expectativas que nunca podrás cumplir del todo. ¿Por qué nos afectan tanto las críticas? Porque desde pequeños nos han enseñado a valorar la validación externa. Queremos ser aceptados, encajar, sentir que formamos parte de algo. Pero aquí está el problema. Cuando dependes de la aprobación de otros, cedes tu poder. Imagina que estás en un camino y cada persona que encuentras te dice que tomes una dirección distinta. Si intentas complacer a todos, terminarás dando vueltas en círculos sin avanzar hacia tu verdadero destino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó una gran enseñanza. La opinión de los demás es problema suyo. No importa lo que hagan o digan, lo único que realmente te define son tus acciones y tu carácter. Un ejemplo claro de esto es la historia de Zenón de Sitio, fundador del estoicismo. Antes de convertirse en filósofo, perdió toda su fortuna en un naufragio. En lugar de lamentarse por lo que otros podrían pensar de su desgracia, usó la adversidad como una oportunidad y dedicó su vida a la sabiduría. La próxima vez que sientas que una crítica o un comentario negativo te frena, recuerda: las opiniones ajenas cambian con el viento, pero tu esencia es lo único que permanece. ¿Vas a dejar que palabras externas definan tu camino? O como dirían los estoicos, ¿vas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar, tus pensamientos y acciones? Séneca decía: es propio de un alma elevada despreciar las ofensas. Así que sigue tu propio camino con confianza. Habrá quienes opinen, critiquen o duden de ti, pero eso no es tu problema. Lo único que importa es lo que haces con tu vida. 5. Enfócate solo en lo que realmente importa. Nuestra atención es uno de nuestros recursos más valiosos, pero muchas veces la desperdiciamos en cosas que no aportan nada a nuestra vida. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio nos dejó una enseñanza clave: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. En otras palabras,
En lugar de distraerte con lo superficial, actúa en lo que realmente importa. Vivimos en una era donde es fácil perderse en el ruido. Redes sociales, chismes, comparaciones constantes. Nos preocupamos por opiniones ajenas, por problemas que ni siquiera podemos controlar, por la vida de los demás en lugar de la nuestra. ¿Y qué ganamos con eso? Nada más que ansiedad, frustración y una sensación de vacío. Piensa en esto. Si cada día dedicas tiempo a algo que realmente impacte tu vida, aprender, cuidar de tu bienestar, construir relaciones genuinas, ¿cuánto podrías avanzar en un año? Pero si cada día lo gastas viendo lo que hacen otros, en discusiones sin sentido o en preocupaciones inútiles, ¿a dónde llegarás? Epicteto decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La clave está en hacerte la pregunta correcta. ¿Esto que me preocupa o a lo que le dedico mi energía realmente me acerca a la vida que quiero? Si la respuesta es no, entonces es momento de soltarlo. Los estoicos practicaban la dicotomía del control, un principio que te ayuda a enfocar tu energía solo en lo que depende de ti. No puedes controlar lo que otros piensan, pero sí lo que haces con tu día. No puedes evitar que haya distracciones, pero sí decidir si les das tu atención. Imagina qué pasaría si cada día eligieras invertir tu tiempo en lo que de verdad te hace crecer. No en compararte, no en perder horas en el celular sin sentido, sino en lo que realmente vale la pena. Al final, lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo usamos ese tiempo. 6. Los errores son tus mejores maestros. Los estoicos entendían que equivocarse no es el problema, sino cómo reaccionamos ante nuestros errores. Marco Aurelio lo dijo claramente: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Cada error es una oportunidad para mejorar, para ajustar el rumbo y seguir adelante con más sabiduría. El miedo a equivocarnos nos paraliza. Muchas veces evitamos tomar decisiones o arriesgarnos por temor a fallar. Pero, ¿qué pasaría si viéramos los errores como una parte natural del aprendizaje? Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento. Al principio, las notas no salen bien. Hay desafinaciones, tropiezos, pero con cada intento, mejoras. Nadie espera que seas perfecto desde el inicio, así que, ¿por qué exigirte eso en la vida? Epicteto decía, solo un hombre que ha recorrido el camino puede mostrar a otros el sendero. Los errores son los que nos enseñan a caminar con más firmeza. Si miramos la historia, vemos que muchos de los grandes pensadores, inventores y líderes fracasaron antes de alcanzar el éxito. Thomas Edison hizo miles de intentos antes de crear la bombilla, pero en lugar de ver cada fallo como una derrota, los veía como pasos hacia el objetivo. En el estoicismo, los errores no se ven como fracasos, sino como pruebas de crecimiento. No es el error en sí lo que importa, sino qué hacemos después. Nos lamentamos y nos quedamos estancados, o aprendemos y seguimos adelante con más claridad. Séneca nos recuerda, errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. La clave está en no cometer el mismo error 2 veces. Reflexiona, ajusta y avanza. Cada tropiezo te da una nueva perspectiva, una nueva enseñanza, así que la próxima vez que falles, no te castigues. En su lugar, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Porque ahí, en esos momentos de error, es donde realmente creces. El mundo necesita más personas con mentalidad fuerte. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Escribe en los comentarios qué idea aplicarás en tu vida y hagamos crecer esta comunidad. 7. Haz más de lo que te hace feliz.
La vida es demasiado corta para vivirla en piloto automático, sumergido en rutinas que no te inspiran ni te llenan. Los estoicos, aunque a menudo se les asocia con la austeridad, entendían la importancia de buscar la felicidad a través de lo que realmente importa. Séneca lo expresaba con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo invertimos nuestras horas. ¿Estás dedicando tu tiempo a lo que te apasiona o simplemente estás cumpliendo con obligaciones que no te hacen feliz? Imagina tu vida como un jardín. Si solo plantas lo que otros esperan de ti, nunca verás florecer las flores que realmente te alegran el alma. Haz más de lo que te hace feliz, ya sea crear, explorar, aprender o simplemente disfrutar de la compañía de quienes amas. Marco Aurelio nos recuerda: el arte de vivir es más como la lucha que como la danza, porque hay que estar preparado para lo inesperado y resistir sin perder el equilibrio. Pero incluso en esa lucha hay espacio para la alegría y la pasión. A menudo posponemos lo que nos hace feliz con excusas como no tengo tiempo o ahora no es el momento. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el momento perfecto es ahora. Epicteto decía: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que ocurran tal como ocurren y serás feliz. Esto no significa resignarse, sino aceptar que la felicidad no es un destino lejano, sino una elección diaria. ¿Qué te apasiona? ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? Puede ser pintar, escribir, viajar, cocinar o simplemente compartir una conversación profunda con un amigo. Identifica esas cosas y hazlas una prioridad. No esperes a que llegue el momento adecuado, porque ese momento es hoy. Como dijo Séneca, mientras pospones, la vida se acelera. Haz más de lo que te hace feliz, no como un lujo, sino como una necesidad. La felicidad no es algo que se encuentra al final del camino, es el camino en sí. Y cada vez que eliges hacer algo que te llena, estás tomando el control de tu vida y viviendo según tus propias reglas. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes crear una vida llena de significado y alegría? Recuerda, la vida es corta, pero también es ancha. Hay espacio para lo que te apasiona, para lo que te hace sentir vivo. Como dijo Musonio Rufo, la felicidad no es un regalo, es una decisión. Decide hoy hacer más de lo que te hace feliz, porque al final, eso es lo que realmente importa. ¿Estás listo para empezar? 8. Deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo y camino. En lugar de compararte, celebra tu unicidad. Lo que te hace diferente es lo que te hace increíble. La comparación es una trampa que roba la paz. Los estoicos sabían que mirar constantemente la vida de los demás nos distrae de lo más importante, nuestro propio crecimiento. Epicteto lo dejó claro: si quieres progresar, deja de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Cada vez que te comparas, le das poder a algo que no puedes controlar, la vida ajena. Vivimos en un mundo donde la comparación es casi inevitable. Redes sociales, logros profesionales, vidas aparentemente perfectas. Pero lo que no vemos es el esfuerzo, los sacrificios y las luchas que hay detrás de cada historia. Compararnos con una versión editada de la realidad es injusto y agotador. Marco Aurelio nos enseñó: no pierdas el tiempo pensando en cómo es o debería ser la vida de los demás, vive la tuya. Cada persona tiene su propio ritmo y camino. Algunos alcanzan el éxito temprano, otros lo encuentran más tarde. Algunos prosperan en un área, mientras que otros destacan en algo completamente diferente.
Y eso está bien. Imagina que la vida es una carrera, pero no una carrera contra otros, sino contra tu versión de ayer. Hoy eres un poco mejor, más sabio o más fuerte que ayer. Esa es la única comparación que vale la pena. Séneca nos recordaba: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Si vives midiendo tu vida con la vara de los demás, nunca estarás satisfecho. En lugar de compararte, celebra tu unicidad. Lo que te hace diferente es lo que te hace valioso. Invierte tu energía en desarrollarte, en aprender, en disfrutar tu propio camino. Al final, la única competencia real es contigo mismo. 9. Divide tus sueños en metas alcanzables. ¿Quieres lograr algo grande? Hazlo paso a paso. Dividir tus sueños en pequeños logros hará que todo sea más fácil de alcanzar. Cada paso te acerca más a tu meta. Muchas personas pasan la vida quejándose de su situación sin mover un solo dedo para cambiarla. Se sienten atrapadas en un ciclo de insatisfacción, pero en lugar de actuar, solo alimentan su frustración con más lamentos. El problema es que la queja constante se convierte en una cárcel mental. Cuanto más te enfocas en lo negativo, más difícil es ver soluciones. Los estoicos entendieron esto muy bien. Epicteto nació esclavo y en lugar de lamentarse por su destino, utilizó su mente como su mayor herramienta. No podía cambiar su condición de esclavitud, pero sí podía controlar su actitud. En vez de maldecir su suerte, decidió fortalecer su carácter, aprender y prepararse para un futuro mejor. Más tarde, cuando fue liberado, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Marco Aurelio, siendo emperador, enfrentó traiciones, guerras y pestes. Tenía 1000 razones para quejarse, pero en sus meditaciones escribió: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. No buscaba excusas, buscaba soluciones. Si pasas más tiempo quejándote que actuando, pregúntate: ¿qué ha cambiado en tu vida en el último año? Si la respuesta es nada, la causa no está fuera, sino dentro de ti. No puedes controlar todo, pero sí puedes controlar tu mentalidad y tus acciones. Un camino práctico es dividir tus sueños en metas alcanzables. En vez de decir quiero cambiar mi vida, define pequeños pasos concretos. Si quieres mejorar tu economía, empieza por ahorrar una pequeña cantidad cada mes. Si quieres aprender algo nuevo, dedica 30 minutos al día. Cada pequeño avance suma y te saca del estancamiento. Así que dime, ¿vas a seguir lamentándote o vas a dar el primer paso? Si no cambias tu actitud hoy, ¿dónde estarás dentro de un año? 10. No temas ser diferente. Lo que te hace único es tu mayor fortaleza. No tengas miedo de ser tú mismo, incluso si eso significa romper con lo convencional. Ser diferente es lo que te hace destacar. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza está en vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza, sin miedo a la opinión de los demás. Epicteto lo dijo claramente: si quieres ser inquebrantable, deja de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Ser diferente no es una debilidad, es un signo de autenticidad y valentía. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a seguir normas no escritas, a no destacar demasiado. Pero ¿por qué deberíamos escondernos? La historia está llena de personas que se atrevieron a romper con lo convencional y dejaron huella. Sócrates, a quien los estoicos admiraban, fue condenado por cuestionar las creencias de su época. Sin embargo, su legado sigue vivo porque tuvo el valor de pensar y actuar diferente. Marco Aurelio nos recordó: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos deben ser tuyos, no una copia de lo que la sociedad dicta. Cuando te atreves a ser diferente, puede que algunos no lo entiendan, pero eso no significa que estés equivocado. Imagina un río que fluye con fuerza en una dirección.
La mayoría sigue la corriente sin cuestionarlo, pero hay quienes deciden nadar contra ella porque han encontrado su propio camino. Esos son los que marcan la diferencia. No temas ser ese nadador. Séneca lo dijo con claridad. Atrévete a ser sabio y diferente. La conformidad no lleva al crecimiento, pero la autenticidad sí. No tengas miedo de pensar distinto, de actuar distinto, de ser tú mismo, porque ahí, en tu diferencia, está tu verdadera fortaleza. Si este contenido te ha sido útil y has visto algo nuevo en él, haz clic en like y cuéntame en los comentarios qué piensas. Cada comentario y cada like nos ayuda a seguir creando más material para ti. 11. Acepta lo que no puedes cambiar. Hay cosas en la vida que simplemente no podemos controlar. Aceptar esto te liberará de la frustración y te permitirá concentrarte en lo que sí puedes cambiar. Muchas personas desperdician su energía resistiéndose a lo inevitable. Se frustran con el pasado, se enojan con la vida y se angustian por situaciones fuera de su control. Pero dime, ¿de qué sirve luchar contra la lluvia en lugar de abrir un paraguas? Los estoicos sabían que la clave de la paz interior es aceptar lo que no se puede cambiar. Epicteto decía, no pretendas que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida irá bien. En otras palabras, la resistencia a la realidad solo genera sufrimiento. Piensa en Marco Aurelio, quien, a pesar de ser emperador, enfrentó guerras, epidemias y traiciones. Podría haber pasado sus días quejándose de la injusticia del destino, pero en vez de eso, escribió, si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu interpretación de ello. Enfrentó las dificultades con serenidad, enfocándose solo en lo que podía controlar, sus pensamientos y acciones. Aceptar no significa rendirse, significa reconocer lo que escapa de nuestras manos para que podamos concentrarnos en lo que sí podemos cambiar. No puedes evitar que llueva, pero puedes decidir cómo reaccionar. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí cómo te afectan. Hazte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pierdes lamentándote por cosas que no puedes cambiar? Y si en vez de eso, usaras esa energía para mejorar lo que sí está en tus manos. Aceptar es liberar espacio en tu mente para avanzar. Así que dime, ¿vas a seguir resistiéndote o vas a empezar a vivir con más tranquilidad? 12. La paciencia es la clave del éxito. En un mundo que celebra la inmediatez, donde todo parece estar a un clic de distancia, la paciencia se ha convertido en una virtud olvidada. Sin embargo, los estoicos sabían que nada verdaderamente valioso y se consigue de la noche a la mañana. Como decía Séneca, la grandeza no es algo que se logra con prisas, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Esta frase nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un viaje, y la paciencia es la brújula que nos guía. Imagina que estás plantando un árbol. No importa cuánto lo riegues o cuánto lo cuides, no crecerá más rápido de lo que la naturaleza permite. Lo mismo ocurre con tus metas. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto cuando escribía, el tiempo es como un río, no puedes tocar el agua 2 veces en el mismo lugar. Cada momento, cada esfuerzo, es una gota en ese río, y aunque no veas resultados inmediatos, cada acción cuenta. La paciencia no es pasividad, es la capacidad de mantener la calma y la determinación incluso cuando los resultados no son visibles. Epicteto lo expresaba con claridad. No esperes que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Esto no significa resignarse, sino entender que el proceso es tan importante como el resultado.
Cada paso, cada obstáculo superado es parte de tu crecimiento. A menudo, la impaciencia nos lleva a tomar atajos que a la larga nos alejan de nuestras metas. Como decía Musonio Rufo, el camino más corto no siempre es el mejor. A veces, el camino más largo es el que te lleva más lejos. La paciencia te permite mantener el enfoque, incluso cuando el progreso parece lento. Te ayuda a resistir la tentación de abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Para cultivar la paciencia, comienza por aceptar que el éxito es un proceso. Celebra los pequeños avances y aprende de los errores. Como dijo Séneca, cada día es una vida en miniatura. Vive cada uno como si fuera tu último, pero también como si fuera el primero. Esto significa valorar el presente sin perder de vista el futuro. Todo llega cuando tiene que llegar. La paciencia no es solo esperar, es trabajar con constancia y fe, sabiendo que cada esfuerzo cuenta. Como decía Marco Aurelio, lo que está en tu camino es el camino. Cada desafío, cada momento de espera es parte de tu historia y de tu crecimiento. ¿Estás listo para abrazar la paciencia y avanzar hacia tus metas con determinación y serenidad? 13. Disfruta del viaje, no solo del destino. En nuestra búsqueda constante de logros y metas, a menudo olvidamos que la vida no es solo un punto de llegada, sino un viaje lleno de momentos que merecen ser vividos con plenitud. Los estoicos, maestros de la sabiduría práctica, nos enseñan que la verdadera felicidad no reside únicamente en alcanzar objetivos, sino en cómo vivimos cada paso del camino. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase nos invita a dejar de obsesionarnos con el futuro y a valorar el presente, porque es aquí donde ocurre la verdadera magia. Imagina que la vida es como un viaje en tren. Si solo te enfocas en la estación final, te perderás los paisajes, las conversaciones y las experiencias que ocurren durante el trayecto. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto cuando escribía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Este recordatorio nos insta a vivir cada momento con intensidad, porque el tiempo es limitado y cada instante cuenta. El estoicismo nos enseña que el camino no es solo un medio para llegar a un fin, sino una parte esencial de la vida. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas. Esto significa que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede, sí podemos elegir cómo vivirlo. Aprender a disfrutar del viaje implica encontrar significado y alegría en las pequeñas cosas, incluso en los desafíos, porque son ellos los que nos moldean y nos hacen crecer. A menudo nos enfocamos tanto en el destino que olvidamos apreciar las lecciones y las oportunidades que el camino nos ofrece. Como decía Musonio Rufo, el verdadero éxito no es llegar a la cima, sino disfrutar del ascenso. Cada paso, cada obstáculo superado, es parte de tu historia y de tu evolución. Disfrutar del viaje significa abrazar la incertidumbre, celebrar los pequeños logros y aprender de los errores. Para vivir plenamente el viaje, comienza por practicar la atención plena. Sé consciente de dónde estás y de lo que estás haciendo en este momento. Como dijo Séneca, cada día es una vida en miniatura. Vive cada uno como si fuera tu último, pero también como si fuera el primero. Esto significa valorar el presente sin perder de vista el futuro, pero sin permitir que este último te robe la alegría del ahora. La vida no es una carrera, es un viaje, y cada momento, cada experiencia, es una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar. Como decía Marco Aurelio,
Lo que está en tu camino es el camino. Así que, mientras avanzas hacia tus sueños, no olvides mirar a tu alrededor, respirar profundamente y disfrutar del viaje, porque al final no se trata solo de llegar, sino de cómo viviste cada paso. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Antes de salir de ese vídeo, pare y pense, ¿cuánto tiempo de tu vida has desperdiciado preocupándote por lo que no importa? Opiniones ajenas, miedos innecesarios, distracciones sin sentido. El tiempo es lo único que nunca podrás recuperar, así que úsalo a tu favor. Los estoicos lo tenían claro. La vida es tuya y solo tú decides cómo vivirla. No dejes que las expectativas de otros dicten tu camino. Enfócate en lo que realmente suma, en lo que te acerca a la vida que quieres. Así que dime, ¿vas a seguir perdiendo el tiempo o vas a empezar a vivir según tus propias reglas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este mensaje te hizo pensar, aquí te dejo 2 videos que te ayudarán a fortalecer tu mentalidad estoica. Nos vemos ahí.